Hola, esta es la demo de la P6 de diseño de plásmidos. Comenzaremos explorando la página de Agin, donde vamos a encontrar una gran cantidad de plásmidos, su información y sus secuencias. Agin es un repositorio de plásmidos. ¿Qué quiere decir esto? Que autores de investigaciones pueden depositar sus plásmidos en Agin, poniéndolos a disposición de otros investigadores. Es así de que no solo vamos a encontrar plásmidos con una estructura básica, sino ya plásmidos que han sido modificados y tienen propósitos muy específicos también. El plásmido que vamos a explorar ahora es el plásmido PUC18 y lo primero que vamos a ver acá es el propósito del plásmido. Si es que ha sido usado para alguna investigación específico, nos lo va a mostrar acá. Pero en este caso, pues este plásmido en realidad está vacío y nos dice que es un plásmido vacío y que es un vector de clonación PUC. Si vieron la inducción, pues no solo estaría el PUC18, sino también otro muy conocido es el PUC19 y en realidad no son tan diferentes. Luego nos dice que el laboratorio lo ha depositado en Agin, la publicación donde se ha usado ese plásmido y acá nos da un acceso directo a las secuencias del plásmido. Acá abajo nos da la información para poder pedir el plásmido y lo que más nos importa en realidad está acá. Nos da información sobre el backbone original del plásmido. Este plásmido en realidad se formó a partir de otro, que es el PUC6, y nos lo indica acá. Nos dice cuál es el laboratorio que hizo el plásmido original, el PUC6. Nos dice qué modificaciones ha recibido el PUC6 para que sea PUC18. Y lo más importante de esta sección es el tipo de vector. Habíamos hablado de vectores de expresión y de clonación, y acá nos dice que es un vector de expresión, y no solo eso, sino que es un vector de expresión en bacterias. Y si es un vector de expresión, entonces esperaríamos que tenga un promotor, y ese promotor es el promotor LAC. Además, como es un vector de expresión, vamos a encontrar la información de clonación aquí. ¿Qué tipo de información vamos a encontrar? Pues el tipo de método que se puede usar para clonar con este plásmido. Y el método es usando enzimas de restricción. Si fuese el método independiente de clonación independiente de ligasa, nos diría acá, por ejemplo, Lig cloning. Y en realidad hay otros métodos también de clonamiento bastante específicos y no lo mencionaría aquí. Y también nos pone los nombres de dos primers, un forward y un reverse. ¿Y por qué nos pone esto? Nosotros habíamos dicho de que para comprobar que nuestro inserto ha sido clonado fidedignamente dentro del plásmido, uno tendría que secuenciar. Y no secuencia todo el plásmido en realidad, sino secuencia lo que está, lo que bordea las regiones de nuestro inserto. Si nosotros hemos puesto nuestro inserto dentro del sitio Polylinker, entonces estos primers de secuenciamiento rodean esa región Polylinker. Luego acá abajo nos da información sobre el crecimiento en bacteria, porque esos plásmidos van a ser transformados en bacteria y en realidad el delivery de esos plásmidos es en bacteria, como ven acá. Y nos dice que el cassette de resistencia de este plásmido es el cassette de ampicilina, y nos da más información aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es revisar las secuencias del plásmido. Nos vamos aquí y habían 4, pero 3 de esas eran secuencias parciales, es decir, no era todo el plásmido. Y aquí arriba nos pone la secuencia completa. Nosotros vamos a usar esta. Para eso seleccionamos todo el plásmido, le damos control C, o si no, le damos control A,
estando dentro, control C. Y vamos a pegar esto en un bloc de notas para guardarlo como formato FASTA. Está ahí. Si se fijaron, en realidad esto está en formato FASTA porque tiene esta línea. Y ya está la secuencia, así que la guardamos como FASTA. Le ponemos el nombre pub18.fasta. Y en Windows, cuando intentamos guardar así, por default nos sale el .txt, pero si le damos clic acá, ya nos permite guardarlo como FASTA. Lo guardamos, reemplazamos porque ya está guardado. Y ahora nos dirigimos a abrir la secuencia. Para eso ustedes ya se han instalado el SnapGen Viewer, la versión gratuita de SnapGen. Y SnapGen reconoce automáticamente los archivos en formato FASTA, por eso sale aquí este icono. Nos va a salir esto y nosotros, como es un plasmio, tenemos que seleccionar circular y tenemos la opción de poner acá, detectar automáticamente características comunes o no. Cuando ustedes abran un plasmio deberían marcar esto, pero veamos qué pasa si no lo marcamos. No va a notar nada, entonces el plasmio va a salir así vacío. Lo único que nos va a mostrar son estos nombres, que son nombres de sitios de restricción, de sitios enzimas de restricción. Recuerden, sitio de restricción es la secuencia de nucleótidos, y enzima de restricción es la enzima que va a cortar en esos sitios. Siempre tengan en cuenta esa diferencia. Entonces, aquí cuando estamos dentro del programa siempre se va a referir a enzimas de restricción, pero en realidad nosotros vamos a estar hablando de los sitios porque son las secuencias de ADN. Entonces, estos son sitios de restricción. Los dos llevan el mismo nombre en realidad, tanto el sitio como la enzima. Ahora, ¿cómo hacer de que se muestre en todas las partes? Nosotros saltamos esa opción, pero para volver a marcarla nos vamos acá a Features y aquí abajo le ponemos Detect Common Features y nos muestra todos los features que ha reconocido el programa. Nosotros podríamos desmarcar algunas que no nos interesen, pero hay que seleccionar todas y le damos acá a agregar. Ahora sí, tenemos los features y vemos que está el origen de replicación, el casé de resistencia a ampicilina. Como este es un gen que se va a expresar, también tiene su propio promotor. Vemos aquí el sitio polylinker, que es el MCS. También tenemos acá los primers que rodean el sitio polylinker, y eso ¿para qué era? Para el secuenciamiento. Acá vemos el promotor, es el promotor LAC, como lo había indicado la página de Agin. Este es el promotor LAC y este es el operador que nos permite controlar la expresión. Y acá está el cap binding site, que también es parte del operón LAC. Y acá, los genes controlados por el operador. Y en realidad eso tiene una utilidad en específico, pero no lo vamos a revisar ahorita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cómo es que nosotros podemos cambiar de este mapa del plásmido a la secuencia. Si se fijan acá abajo, vemos una barra donde nos dice Map, Sequence, Enzymes, Features, Primers and History. Entonces nos vamos acá a secuencia y podemos ver ya el plásmido, pero en secuencia. Volvemos acá a mapa. Si nosotros seleccionamos una región y cambiamos dentro de estas pestañas, lo que va a hacer es mostrarnos la secuencia, pero dentro de esa región subrayada. ¿Lo ven? Probemos con otra región. Nos está mostrando esa otra región y así. Luego, otra cosa importante es que cuando ustedes hacen zoom a una sección, se va a perder el mapa circular del plásmido. Entonces, fíjense.
Vamos a hacer zoom acá, en esta sección. Nos podemos mover así, en esta barrita de abajo donde lo ven de color rojo. Podemos movernos, podemos seguir acercando y movernos. Y para volver al mapa circular del plásmido, lo que tendríamos que hacer sería irnos acá al costado, donde está mi clic, le damos ahí clic y volvemos al mapa circular. Si le damos clic ahí, el mapa sería lineal. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ver esta otra pestaña donde nos enlista todas las enzimas, los sitios de restricción que están en el plásmido. Y esos son todos los que se están señalando. Nosotros podríamos no seleccionar algunos, deseleccionarlos. Podríamos quitarlos para que no se vean. Y también podemos cambiar el set de sitios de restricción que se nos está mostrando. ¿Cómo hacemos esto? Le damos clic acá y aquí vamos a ver los sets. ¿Por qué hay varios sets? Fíjense, hay enzimas de restricción que solo tienen un corte único. Ahí encima nos muestra un set que tiene cortes únicos y las enzimas que cortan en dos lugares diferentes. Pero no se confunda de que el sitio de restricción es único para la enzima de restricción, refiriéndome a de que la secuencia no va a variar, pero lo que sí puede, a lo que se refiere esto es de que dentro del plásmido solamente el enzima de reacción va a cortar una vez o dos veces. A eso se refiere esto. Luego, el 6 más significa de que el sitio de restricción tiene 6 o más pares de bases. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si tuviese menos pares de bases, entonces habría más probabilidad de que esta enzima de restricción corte en más lugares. Y las enzimas de restricción comerciales en realidad son las que tienen esos tamaños. 6, lo normal es que tenga 6 pares de bases de longitud del sitio de restricción. Y por eso el default nos sale que sean sitios de restricción de 6 o más pares de bases y también que sean cortes únicos. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nosotros hagamos clonamiento, nosotros no queremos que las enzimas corten en varios lugares. Fíjense. Si nosotros vamos a meter nuestra secuencia acá, habíamos dicho de que vamos a usar sitios de restricción. Digamos que cortamos en dos lugares, acá y acá. Si cortamos aquí y aquí, entonces nuestro inserto que tendría estos sitios de restricción también vendría y se metería acá en el medio. Pero ¿cuál es el problema con que corte en más lugares esa enzima de restricción? De que nuestro plásmido se podría cortar en otras partes, por ejemplo por acá. Si sucede eso, entonces al momento de hacer nosotros nuestro procedimiento, el plásmido se cortaría aquí y también acá por abajo. Y eso nosotros no lo queremos porque nuestro plásmido se quedaría partido y luego ya no podríamos generar nuestro plásmido con el inserto de una manera eficiente. Entonces se partiría el plásmido en otros lugares y ya no nos serviría. Así que por eso es que tiene que ser único. Y también nos permite que sea un corte dual. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que, por ejemplo, si se corta, si un sitio de restricción se ubica aquí y aquí, un mismo sitio de restricción, entonces podríamos usar eso para hacer clonamiento, ya que estaría todo dentro del sitio polylinker donde nosotros vamos a meter nuestro inserto. Pero en realidad se prefiere que no se use ese método porque hay un problema con eso. Si es que tienen dudas me pueden preguntar y les puedo decir el porqué.
pero se usan cortes, enzimas con corte único. Entonces podemos nosotros señalar qué enzimas de restricción queremos mostrar. Luego aquí en esta otra pestaña nos podemos ir a ver los features que ya habíamos visto hace un ratito, pero en realidad cuando ustedes lo marquen la opción del inicio de anotar todo de frente, no lo van a ver hasta que vengan acá. Y aquí ven todas las descripciones de esos features. Podemos desmarcar algunos, como por ejemplo el promotor del gen de resistencia. Podemos desmarcar el cap binding site y los primers. Y también este fragmento de beta galactosidosa. Y ahora vámonos al mapa y fíjense, ya se ve un poco más limpio y solo con los elementos que ahorita, por ejemplo, me interesaría. Y luego ustedes también pueden agregar características. Vámonos al mapa, por ejemplo, vámonos acá. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos nuestro inserto acá en el medio, nosotros abriríamos esa secuencia y lo que está en el medio, que sería entre comillas nuestro inserto, ahora no está, pero si estuviera, lo seleccionaríamos, nos iríamos a Features y le daríamos agregar feature. Le damos clic ahí, ponemos el nombre, por ejemplo, inserto. También podemos modificar aquí de dónde a dónde va, si es que no lo hemos indicado bien. Y si no lo hemos seleccionado, en realidad nosotros, o sea, nos va a pedir que lo indiquemos, pero podemos modificarlo acá. Ahora podemos ponerle un color que nos guste y poner alguna anotación específica. Entonces, así es como ustedes pueden también agregar insertos. Lo que no nos permite esta opción gratuita es modificar la secuencia de los plasmidos. Eso se puede hacer en la versión pagada, pero en esta versión no se puede. Así que cuando nosotros queramos modificar la secuencia de nuestro plásmido, lo que nosotros vamos a usar es Word. En realidad un procesador de texto cualquiera. Y entonces eso es todo con respecto a la exploración de este programa. Ahora vamos a nosotros revisar. Vamos a revisar un plásmido que tiene un inserto ahí. Aquí está. Nos vamos a este plásmido. Fíjense, el propósito es expresión bacteriana de la proteína S de SARS-CoV-2. Entonces, eso quiere decir que la proteína S ha sido clonada dentro de este plásmido y este es un plásmido de expresión. Así que se va a expresar esta proteína. Nos fijamos acá, nos dice cuál era el backbone. Nos dice que es para expresión bacteriana. El que hace resistencia es ampicilina. Fíjense acá. Como ya tiene un inserto, hay otra nueva sección. Y esta sección es una sección de inserto o del gen que es insertado. Y nos dice que es el gen S. Nos dice que si tiene una mutación o no, cuál es el tamaño del inserto y cuál es el promotor que controla la expresión de ese inserto. Y también si es que tiene alguna proteína de fusión. Entonces, esos elementos nos va a mostrar cuando ya este plásmido sea un plásmido de expresión y donde ya hay un inserto puesto dentro. Si es que les interesa ver, por ejemplo, de dónde ha salido este plasmio, aquí está la publicación. Y nos vamos ahorita a la secuencia. Damos clic a secuencia.
Esa es la única secuencia reportada. La copiamos, la pegamos en un notepad. Lo guardamos como FASTA. Y luego lo abrimos. Es normal de que no se abra así automáticamente. Si ya tienen abierto el programa, tienen que irse acá y buscar que esta opción, donde les pide seleccionar el formato, que es circular, y ahora sí anotamos todo. Le damos OK. Y ubicamos los elementos de este nuevo plasmio. Entonces ven que nos muestra el plasmio, que el nombre que yo le he puesto, que es el Plasmi 2. Ahora vayámonos al detalle. Para esto podemos verlo desde aquí, pero en realidad eso está muy chiquito, podríamos hacer un acercamiento en secuencia. Pero fíjense, acá está el origen de replicación, está el gen de resistencia a ampicilina y mejor vámonos a la lista de features. Ya está. ¿Qué promotor tiene? El promotor T7, ya no es el promotor LAC. Pero sí tiene el operador LAC. ¿Para qué? Para que la expresión sea controlada con el represor LAC-I. Así que nosotros vamos a esperar de que este gen esté también, el gen del LAC-I esté dentro del plásmido. Y a veces si es que no lo señala automáticamente el programa porque no lo reconoce, pero sí la secuencia debería estar ahí. Luego tenemos el RBS, que es el Ribosome Binding Site, que sería nosotros ya sabemos que en bacterias, para expresión bacteriana, sería un Shine-Dalgarno. Luego el his-tag, que nos sirve para purificar la proteína. El TdB site, que nos va a permitir clivar el tag que le hemos puesto a la proteína una vez que ya la hemos purificado. Luego hay un terminador, el gen de resistencia a ampicilina. Estos elementos no hay que verlos por ahora. Luego un origen de replicación. Y aquí está el gen del aquí, que va a controlar la expresión de ese gen. Vayámonos a la secuencia y fíjense entonces. Aquí está el promotor. Aquí debería pegarse, en esta región debería unirse la RNA polimerasa, pero está el operador para que lo controle. ¿Y cómo lo va a controlar? Por el LAC-I, que ya vimos que estaba en otro lado. Luego va a comenzar a transcribirse el RNA y el transcrito va a tener un sitio de unión al ribosoma que se necesita para que se exprese el gen que nosotros hemos puesto. Luego acá tenemos un his-tag. Fíjense, si acá está el ribosome binding site, luego del ribosome binding site debería haber un ATG a partir del cual se comience a traducir la proteína. Entonces hay que buscar, aquí podemos usar la opción control F para buscar secuencias que nos interesen. Entonces he puesto control F, ATG, y vemos que acá está el primer ATG. Está el primer ATG y automáticamente después del primer ATG está el his-tag, que si se fijan son 6 codones de histidina. CAC, CAC, CAT, CAT, CAC, CAT, CAT. 6 histidinas. Luego, también, si no se fijaron todavía, acá abajo nos está mostrando
¿qué sería lo que se estuviese traduciendo? El programa lo detecta automáticamente, fíjense, aquí abajo. Histidina, 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 y luego ya vienen más aminoácidos. Entonces, el programa automáticamente reconoce que este es un promotor, entonces dice, entonces si este es un promotor, a partir de acá se va a transcribir, y luego de la transcripción va a haber un sitio unido al ribosoma, y entonces comenzamos a traducir a partir del primer ATG. Entonces, nos muestra cómo se traduce a partir del primer ATG, y también el programa va a reconocer dónde es que se termina de traducir esto hasta que encuentre un codon stop. Entonces vemos, fíjense, sigue traduciendo hasta que llegamos hasta acá. El asterisco de rojo es un codon stop, TAA. Y más adelante debería estar el terminador, porque debe terminar de transcribirse este transcrito del gen. Entonces nosotros esperaríamos que, como esto ya estuvo bien diseñado, el terminador va a estar después. Entonces el gen se ha metido antes del terminador, que era lo lógico, y después de esta colita de histidina. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? De que nosotros esperamos que luego de aquí esté nuestro inserto, ¿verdad? Pero no sabemos desde dónde comienza. Para hacer eso, nosotros debemos conocer cuál es la secuencia de la proteína que se ha insertado. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a poder identificar desde dónde comienza. Luego, podemos ver que acá está este sitio de corte, donde si nosotros cortamos aquí, se va a ir esta cola de histidina que sirve para purificar la proteína. Entonces, si está acá este sitio de corte, y si los autores han usado esto, en realidad la secuencia de la proteína debería comenzar a aparecer a partir de aquí. Exactamente dónde no sabemos bien, porque no conocemos la secuencia de la proteína. Y luego otro elemento que nos interese, no tenemos algún otro. Fíjense que acá hay un promotor, ese promotor va a ser el promotor del gen de resistencia a ampicilina. Vayámonos más abajo, que encontramos el origen de replicación. Y aquí está el gen del LAC, el gen del represor, ese es la aquí. Y también tiene su propio terminador, y aquí debería haber un promotor. Entonces, esos son los elementos de un plásmido al cual ya tiene un inserto, y un plásmido que sirve para expresar. Hay seguro, a ver, ¿qué otro detalle podemos sacar de acá? Sobre los sitios de regresión. Fíjense, si este fuera el inserto, o hay que hacer algo, hay que buscar la secuencia de la proteína S. No, deberíamos hacerlo en CBI. Ahí, tuvimos suerte y nos apareció desde el buscador de Google, pero ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Aquí nos vamos a RefSeq, luego nos vamos a la proteína para ver su secuencia de aminoácidos, y vemos que comienza con MFBFLB. Debería estar a partir de acá, FBFLB, FBFLB. La metionina no sale porque la metionina es con el inicio. Así que a partir de acá comienza. Comienza inmediatamente después. Esto ha tenido un diseño, pero
bastante exacto. Entonces, justo a partir del sitio de corte comienza la secuencia de la proteína. Cuando un diseño está bien hecho, queda exactamente después, pero hay algunos diseños en el que quizás queden algunos aminoácidos acá sueltos, porque el diseño de primers a veces no permite que nosotros podamos ser tan exactos. Eh, entonces, eso es todo con respecto a este plásmido. Ahora vayamos a simular cómo es que nosotros podemos crear, podemos diseñar nuestro propio plásmido, poniéndole un inserto de nuestro interés. Para eso nos vamos a la guía. Y nos vamos a este link de este otro plásmido, que es el plásmido PJ635, que en realidad es un plásmido modificado a partir de PET28A, que es uno muy usado en, cuando queremos clonar para expresar en bacterias. Fíjense que aquí nos está diciendo eso, que es PET28A, que ha sido modificado para contener este TET en vez de este otro tag. Y luego, si nos vamos más abajo, vemos que si es PET28A, recuerden, PET28A es para expresión bacteriana. Entonces, expresión bacteriana tiene el promotor T7, ya no es el promotor LAC, pero sí tiene el operador LAC cuando nos vamos al detalle. Luego acá nos indica también qué tags tiene ese sitio de clivaje, y también tiene el sys tag. Luego nos dice, ya no nos da primers en sí, sino nos está diciendo que tiene el promotor T7 y el terminador T7, y en realidad se pueden diseñar primers a partir de allí, porque estarían rodeando la región donde se va a poner nuestro inserto que vamos a expresar. Nos vamos a secuencia, guardamos la secuencia completa. Plasmid 3. Nos vamos a... No lo guardé como punto fast. No se olviden de eso. Ya está como punto fasta. Y en realidad hay que abrirlo. Anotar. Sí, para que ya no les moleste, le pueden set as default, para que siempre lo abra así. Y vemos que este plásmido tiene... en realidad no tiene inserto todavía. Nosotros le vamos a poner un inserto. Pero vemos que tiene su origen de replicación, su gen de resistencia. Ya no es ampicilina, es canamicina, el gen del represor aquí. Y vamos a este detalle. Tenemos el promotor T7, el operador LAC, el sitio de ribosoma, un histag en el N-terminal. Tenemos un sitio de clivaje para separar a la proteína del tag que se le ha puesto. Aquí tenemos este otro elemento que no hemos visto antes, que es una secuencia de aminoácidos que facilita la traducción de nuestra proteína dentro de E. coli, específicamente en E. coli. Se ha probado que si se ponen esa secuencia de aminoácidos al inicio, se favorece la traducción de esas proteínas. Tenemos aquí varios sitios de restricción, y nosotros tendríamos que elegir cuál. No podemos elegir simplemente al azar y trabajar con eso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un esquema para
para ver qué pasa si es que escogemos uno al azar sin nosotros hacer una verificación de esto que les voy a explicar. Abrimos Paint. Ya, imaginémonos que esto es nuestro template a partir del cual nosotros vamos a querer amplificar nuestro gen de interés. Entonces, dentro de todo ese template, lo que a nosotros nos interesa es amplificar esto. Ese sería nuestro gen de interés. Y para eso vamos a diseñar primers que amplifiquen esa región. Y habíamos dicho que nosotros en 5' podemos agregar bases. Y lo que hacemos en el diseño es agregar bases aquí y acá, entre las cuales va a estar nuestro sitio de restricción con el que vamos a trabajar. De tal manera de que cuando nosotros hagamos en la PCR, vamos a tener acá nuestro producto con los sitios de restricción que le hemos puesto. Es así que cuando nosotros hagamos la digestión con las enzimas, se va a cortar esto acá y se van a formar los sticky ends. ¿Para qué servían los sticky ends? Si no se acuerdan, cuando cortaban nuestro plásmido, acá había un sitio de restricción y ahí había un sitio de restricción. Entonces se corta acá, así como aquí. Los mismos sitios de restricción de acá se cortan aquí. Entonces va a quedar esto así suelto, con los sticky ends acá. Entonces esos sticky ends se van a pegar aquí y así vamos a tener nuestro plasmio con el inserto. Y aquí se renuevan los sitios de restricción, porque sería ese sticky end complementa a este y nuevamente se forma el sitio de restricción. Entonces así es como sucede la clonación. Y para que sea exitosa, lo que tenemos que evitar es de que este sitio de restricción que está acá también esté dentro de nuestro inserto. Así como nosotros habíamos dicho que no queríamos que estos sitios de restricción sean únicos en el plásmido para que no corte por acá, para que no corte por acá, o para que no en cualquier otro lugar no parta nuestro plasmido. De la misma manera tiene que suceder en nuestro inserto, solo tiene que cortar en los extremos, más no acá en el medio. Si corta en el medio, no va a resultar nuestro experimento. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Cuando nosotros escojamos nuestro sitio de restricción, debemos asegurarnos de que no corte el inserto. Ahora, luego, si se fijan, como acá está nuestro sitio de restricción, vamos a poner nuestro inserto aquí. Y al final va a estar, hay otro histag dentro de este plasma. Entonces nos permite o que la proteína tenga el histag en el N-terminal o en el carboxilo terminal. Si lo queremos, si no queremos un histag en el N-terminal, nosotros podemos usar este sitio de restricción, de tal manera de que se metería aquí en el medio nuestro gen y ya no estaría esto. O si es que no quisiéramos que esté en el carboxilo terminal, entonces simplemente cuando hagamos nuestra clonación, debe haber un codón de stop aquí antes. Es decir, cuando clonemos, por ejemplo, nuestro gen, aquí podría haber un codón de stop. Y si no lo tuviera, nosotros podríamos ponerlo acá en el extremo 5' de nuestro primer para agregar ese codón de stop y para que ya no se siga traduciendo y ya no llegue a este punto. Luego tenemos aquí también el terminador, que es importante porque a partir de acá comienza a transcribe y debe terminar de transcribir en algún momento.
es decir, acá. Entonces, eso es todo con respecto a la explicación de este plasmid que vamos a usar para clonar el gen que hemos puesto en la guía, y el gen es el de cristalina gamma D. Aquí está el accession number. Buscamos en el CVI nucleotide, tenemos el accession number, nos lleva aquí al gen. Aquí está la secuencia, sí, pero luego vamos a guardar esta secuencia en formato FASTA para poder, recuerden de que habíamos dicho de que en este programa no podemos modificar bases en la versión gratuita. En la versión pagada sí se pueden modificar bases aquí, pero si no podemos hacerlo, entonces lo vamos a hacer en Word, y para eso no podemos trabajar con eso, sino con la secuencia FASTA. Y una vez hay que usarla, nos vamos a FASTA, copiamos, le guardamos en Word y metemos así. Y fíjense, aquí hay saltos de línea. Para nosotros evitar esos saltos de líneas, los borramos, o si no, si es que fuese muy molesto porque hay secuencias que son más largas, entonces simplemente reemplazamos esos saltos de línea en el procesador de texto. Le damos a reemplazar con el procesador de texto con el que estoy trabajando, y le damos para representar el salto de línea es el símbolo exponencial más la P, y acá reemplazar con nada para que se borre. Vamos a reemplazar, no, no continuar, eso es suficiente. Entonces, como ven, uy, se borró este último también. Ya, entonces ahí lo vemos ya, era lo de acá abajo. Ahí lo vemos, ya sin los saltos de línea. Entonces ya podemos trabajar con eso, porque si lo piensan un poco, si es que no usábamos el... Uy, se borró esto también, ya. Si es que no hacíamos eso, cuando nosotros le damos a control F y a buscar una secuencia, por ejemplo una que esté acá, puede suceder de que no la encuentre porque justo va a haber un salto de línea en el medio. Entonces no queremos eso, así que por eso borramos todos los saltos de líneas. Y además porque vamos a necesitar meter esta secuencia dentro del plasmid, y para eso necesitamos que no haya espacios ni saltos, que la secuencia esté toda de corrido. Ahora, habiendo dicho eso, nos volvemos al GenBank. Bueno, en realidad desde aquí podemos hacerlo. Como esto es un mRNA, necesitamos identificar la secuencia codante. Para eso nos vamos a Highlight Sequence Features y nos señala cuál es la secuencia codante, y nos dice que es esta. Va del 52 al 576. Entonces, sabiendo ya la ubicación de la secuencia codante, vamos a nosotros poder diseñar nuestros primers. Queremos que se amplifique idealmente toda esta región. Así que para eso nos acordamos de estos números y nos vamos acá arriba a Pick Primers. Y hay que delimitar nuestros primers. Para eso hay que hacer otra gráfica que ya he avanzado acá. Entonces, si este fuera todo el mRNA, y acá esos serían los límites de la secuencia codante, nosotros queremos amplificar idealmente todo esto que está de azul. Para que suceda eso, nuestros primers tienen que quedar aquí justo en esos extremos. Y tenemos que decirle cuáles son esos extremos. Hacia el 5', 52, lo tengo acá, 52, hacia el 3', el del reverse, 576. Y solo poniendo eso, le decimos, solo puedes llegar hasta acá y solo puedes llegar hasta acá. Pero le damos la libertad de que los primers, por ejemplo, caigan más adentro. Entonces, como queremos que estén justo los extremos, le marcamos esos extremos. Aquí sería el 3' del forward, hasta donde puede llegar. Si queremos que esté justo por acá, sería más o menos más el tamaño del primer, entre 20 a 25.
Y para darle un poco de libertad al programa, porque justo puede suceder de que esta no sea una buena secuencia para un primer, entonces le damos más libertad, le damos hasta 30 para comenzar. Y aquí 30 también para hacia el 5', hacia este lado. Y para eso quedaría 5, 4, 6. Así que habiendo puesto ya esos límites, le ponemos podemos cambiar los parámetros, pero en realidad no tienen que ser parámetros muy estrictos, porque si se fijan, no puede elegir entre muchos. O sea, está muy reducido el rango del que se pueden elegir los primers. Y esto sería una de las cosas más estrictas en realidad. Y si queremos ser menos estrictos, hay que pensar en qué es en nuestro diseño. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, nosotros en nuestro inserto acá al final tengamos un cono de inicio, perdón, un cono de stop? No importaría que siga la secuencia hacia acá, porque simplemente no se va a traducir. Entonces podemos nosotros eh, hacer de que este primer caiga por acá, hacia ese extremo. ¿Por qué? Porque aquí habría ya un cono de stop, entonces la traducción pararía en ese cono de stop, y lo que esté más acá adelante ya no tendría mucha relevancia. En realidad, quizás cabe una posibilidad de que tenga una relevancia. Sí. Si quieren saber cuál es esa relevancia, pues está relacionada a la regulación de la traducción y de la transcripción. Pero en realidad, perdón, son regulaciones post-transcripcionales, y por eso es de que podría influenciar, pero es una posibilidad, no es que suceda. Así que podemos permitirle al primer que aparezca por este, por este extremo del mRNA, y ya no delimitado por este extremo. Por eso es de que podríamos quitar este valor y dejar que se vaya hacia el otro lado. Entonces hacemos eso. Luego acá abajo por default sale 20-80, pero hay que ponerle, habíamos dicho 40-60, pero quizás hay que ser un poco menos estrictos. 35-65. Y luego aquí nada más. Aquí no hay que cambiar esto porque no hay mucha libertad para ser tan estrictos. Le damos clic ahí, le ponemos get primers. Otra cosa, la especificidad. Como estamos trabajando con mRNA de humano, tenemos que poner acá refsec mRNA y humano. Pero existe, en caso se dificulte el diseño de los primers debido a esta especificidad, podríamos hacer ciertas maniobras para hacer de que en el template no esté todo el mRNA de humano. Si tienen dudas sobre eso, pueden preguntarme directamente. Esperamos ahí, y para ya no esperar, había hecho unos análisis de primers acá para que vean. Ya. Aquí tenemos los primers, una lista de 8 primers. Como ven, no nos da más porque simplemente no los encuentra el programa, no los puede diseñar. Justo los diseña desde que comienza el gen, el gen que codifica la proteína. Si se fijan, está ahí pegado. Y acá sí se sale de la secuencia codante de la proteína, que es este de naranja. Ven, hay uno que se sale, y esos de acá abajo también. Y es porque le damos esa libertad. Entonces ahí hacen su análisis de los primers, se fijan de que no formen los homodímeros o heterodímeros con mucha fuerza. Y entonces seleccionan sus primers. Vamos a seleccionar acá
Ya terminó. Ya terminó. Ven que es un resultado igual. Vamos a usar el par de primer 5. Vamos a asumir de que cumple con los parámetros. Vamos a asumir que cumple con los parámetros y lo vamos a usar, pero ustedes tienen que verificar. Es para hacer esto menos largo. Entonces, asumiendo que cumple con los parámetros, los vamos a guardar. Vamos a sacar nuestro Word, este es nuestro forward, este es nuestro reverse. Y entonces, ahora lo que nos toca es agregarle las bases al extremo 5' para poder clonar. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Primero hay que ver qué es lo que se está amplificando con estos primers. Hay que ponerle, hay que buscar dónde está este primer. Y vemos que el primer primer cae acá. Lo señalamos. Y ese segundo primer, recuerden, los primers están de 5' a 3', así que para encontrarlo acá le tenemos que dar la vuelta y sacar su complementario. Para eso hay herramientas, ponemos reverse complement. Copiamos nuestra secuencia y este es el reverso complementario. Entonces, aquí está nuestro otro primer. Ya, ahora hay que ver dónde está el ATG, desde dónde comienza el gen. Y en realidad yo ya lo vi, está acá, este es el ATG, fíjense. Ahí está el ATG. Entonces nuestra secuencia ya tendría al menos dos bases de ATG. Y podríamos agregarle la A aquí si es que va a comenzar a traducir de ahí. ¿Y por qué digo si es que va? Porque recuerden nuestro diseño. ¿Qué vamos a hacer? Hay que decidir. Vamos a querer de que comience a traducir con esta cola histidina, es decir, comenzaría desde acá, desde este ATG, o simplemente no vamos a querer todo esto y vamos a usar uno de estos sitios de restricción. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a hacer de que el codón de inicio esté aquí en nuestro primer. Hay que imaginar de que no vamos a usar esto de acá atrás. Entonces vamos a hacer que quede acá el histag aquí al final. Entonces, no, perdón, no podemos hacer eso. Ahora que se me acaba de ocurrir, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque hay que fijarnos dónde cae este primer reverse. Fíjense. Ya, terminaba en TGA. Entonces un TGA es el codón de stop. Sería CCTGA. Justo esas son las últimas. Ya. Entonces aquí está el codón de stop. Voy a marcar de rojo. Y acá esto de rojo también. Ya. Entonces, no. Mejor la letra de rojo. Ya. Entonces en nuestro primer va a estar el codón de stop. Entonces no podemos evitar de que la traducción pare en este punto. A menos de que cambiemos una base acá a propósito, pero está muy pegado para el reframe. Así que por estos primers es de que la traducción va a parar acá. Y debido a eso, ya no se va a traducir este histag de acá. Así que vamos a tener que usar este obligado. Y si es que estamos obligados a eso, entonces usamos uno de estos sitios de restricción. Así que vamos a elegir uno de esos sitios de restricción.
Y para eso, entonces ya no ya no nos deberíamos preocupar porque esté el ATG ahí. Si se fijan en la secuencia de la... no, pero en la proteína sí debería tener, sí debería tener ahí su metionina. Entonces, sí debería estar ahí un ATG, pero lo podemos completar en poniéndole una base aquí extra en el 5'. Recuerden, estos dos van a ser nuestros primers y le vamos a agregar bases acá al inicio. Entonces, acá le agregamos, ya sabemos que debemos agregarle una A para que esté esa metionina al inicio. Y aquí ya sabemos que el TGA ya va a estar aquí, el conde stop, así que no nos preocupamos por eso. Ya, ahora, ¿cuál es el que vamos a usar? Hay que usar este de aquí, el NDI, el ND1. Entonces lo seleccionamos. Si lo seleccionan, fíjense que les está marcando cuál es el sitio de regresión. Incluso ahí sale. Sería CAT-ATG. CAT-ATG. Entonces, si se fijan, ND1 en realidad es bastante usado porque tiene un ATG dentro de su secuencia, el sitio de restricción. Entonces, ya no tendríamos que agregarle las 6 bases aquí, sino solo el CAT. Le agregamos el CAT por el ATG ya está acá. Entonces le agregamos CAT y sería CAT-ATG. Y ese sería nuestro sitio de restricción. Ahora, nos vamos en el reverse. ¿Cuál vamos a elegir? Tenemos que elegir otro. Hay que usar el SO1. El SO1. Entonces, para esto no hemos revisado si es que el NDI no corta, el ND1 no corta nuestro amplicón. Y tenemos que chequear eso. Lo buscamos. Para esto. Hay que borrar uno de estos. Ya. Buscamos ese sitio de restricción y si se fijan solo nos da un resultado y es el resultado que está acá. Entonces no corta nuestro nuestro amplicón. Nuestro inserto sería lo que está en el medio más lo extra que va a estar en el primer. Entonces no corta acá en el medio. Así que estamos bien. Si cortaría, por ejemplo, acá afuera, no importaría porque eso no va a estar en nuestro amplicón. Solo va a estar lo que está dentro de los primers. Así que estamos bien con ese sitio de restricción. Ahora con el otro vamos con SO1, cuya secuencia es CTC-GAG. CTC-GAG. Entonces, CTC-GAG. Ya está. La marcamos y la pegamos acá. Y si se fijan, solamente estaría nuestro primer y no va a cortar en el medio. Así que estamos bien. Ahora falta un detalle más. Para que la enzima de reacción pueda cortar bien, no simplemente va a llegar acá y va a cortar. Fíjense, ¿qué es lo que va a cortar? Cuando usemos estos primers para amplificar esto, nosotros vamos a tener todo lo que esté en el medio. Vamos a tener todo lo que esté en el medio y aparte vamos a tener esto extra que le hemos agregado al primer. Lo extra ha sido esto, lo que está de minúscula, kata. Y acá al final, que sería aquí, sería esto que le hemos agregado. Pero recuerden, siempre cuando esto es de 5' a 3', es el reverse. Y el reverse iría para este lado, de 5' a 3', pero en la cadena complementaria. Por eso tienen que sacar el reverso complementario. Lo sacamos y sería este. Ese sería el reverso complementario. Y termina acá en GT. Y le agregamos esto al final. Entonces sería así.
Ya está. Y estos serían nuestros sitios de restricción, y estarían justo a los extremos de nuestro amplicón, así como lo habíamos puesto en este dibujo. Ya nos aseguramos de que no corte en el medio, y entonces aquí lo que faltaría es asegurarnos de que las enzimas puedan cortar bien. ¿Qué pasa? De que la enzima va a llegar, va a reconocer esto y va a querer cortar, pero para que se pueda acomodar bien la enzima, tienen que haber algunas bases extras acá antes. Y por eso es de que nosotros le vamos a agregar bases. Le vamos a agregar más bases. Se llaman, serían bases en el 5' overhand. Entonces, no queremos, se prefiere no usar Gs y Cs por el motivo que ustedes ya saben, de que se pueden ir con mucha fuerza a otras secuencias de su misma naturaleza. Así que lo que vamos a hacer es agregar adeninas y timinas. Entonces le agregamos AAT. Puede ser entre 3 a 5, hay que agregarle 4. Y entonces si lo agregamos acá, en realidad se van a agregar, pero poniéndolas en el primer, porque eso es lo que nosotros vamos a sintetizar. Y acá también sería otras, serían, a ver, ya, listo. Y habiendo hecho eso, pues acá va a quedar, teníamos que sacar de nuevo el complementario. Borrar esto y sería así. Entonces sería acá esto al final. Ya, entonces esto sería lo que nosotros pediríamos, sintetizaríamos, y con eso hacemos nuestra reacción de PCR. Se amplificaría esto. Este sería nuestro producto de amplificación. Entonces esto se va a cortar en los sitios de restricción, y van a quedar los sticky ends. Al final esto se va a ir, fíjense, se va a ir. Van a quedar los sticky ends, y esos sticky ends se van a pegar con los sticky ends del plásmido. Y para acordarnos, hemos usado el NDI, le ponemos acá feature, acá ponemos primer corte, color morado, y acá el segundo corte. Y está. Entonces va a cortar ahí, y se va a insertar nuestra secuencia. Y como acá van a quedar sticky ends y acá sticky ends, esos sticky ends se van a complementar con estos de aquí que van a quedar, y se va a unir y se va a formar el nuevo plásmido. ¿Cuál va a ser el nuevo plásmido? Para eso copiamos la secuencia del plásmido. Pueden hacerlo directamente desde el Notepad o desde la página que nosotros habíamos abierto, que era esta. Hay que hacerlo desde acá. Copiamos todo. Y tendríamos que eliminar los saltos de línea, ¿verdad? Pero ya que ya lo pusimos en el AdGen, perdón, en el SnapGen Viewer, podemos seleccionar todo con Control A y darle Control C, y se va a copiar y pegar, fíjense. Entonces ese sería todo el plásmido. Ese sería todo el plásmido, y ahora lo que corresponde hacer es ubicar nuestros sitios de restricción, que eran esto. Ya fíjense dónde aparece. En nuestro primer, obviamente. En nuestro amplicón está. Estamos bien. Y aparece aquí. Entonces va a cortar ahí.
Ahí lo ponemos de ponerlo de morado. Y ahora el otro sitio de reflexión, que era este, era el SOP 1. Está en nuestro primer, está en nuestro amplicón, está bien. Y estaría acá. Entonces le marcamos ahí. Y cuando hagamos nuestra digestión con las enzimas, se va a cortar esto y se va a cortar esto también. Y al final van a quedar los sticky ends. Así que al final se van a regenerar esos sticky ends, fíjense. Ahí está. Por si no lo recuerdo. Cuando se unen los sticky ends, se va a regenerar el sitio de restricción. Y por más de que sean de una mitad del plásmido y una mitad del amplicón, se van a unir y se va a regenerar. Fíjense, GAATTC. Aunque sí, claro, se uniría este pedazo a este pedazo. Entonces queda GAATTC. Y originalmente en el plásmido también era GAATTC, pero ya no se va a unir el plásmido, sino a este de acá. Así que por eso es de que nosotros, para tener el nuevo plásmido, lo que vamos a hacer es esto. Copiamos y pegamos por si acaso. Para tener ese es el plásmido original. Ahora el nuevo plásmido va a ser este. Vamos a cortarlo del medio. Y va a quedar, se va a unir lo que está adentro. Entonces, recuerden que una intersección, cuando vamos a unir dos partes, eliminamos, sumamos todo menos uno de estos elementos, porque van a quedar dos sitios de reflexión si pegamos todo. O lo eliminamos acá, en el amplicón, o lo eliminamos acá en el plásmido. Ustedes deciden en realidad. Así que vamos a eliminarlo acá. Entonces vamos a hacer esto. Eliminamos los sitios de reflexión acá. Eliminamos los sitios de reflexión acá. Porque recuerden, se va a regenerar cuando se pegue aquí el plásmido. Entonces aquí en el plásmido ya no lo eliminamos. Y lo pegamos ahí adentro. Entonces arreglamos acá esto. Y ese sería nuestro nuevo plásmido. Así quedaría si es que todo sale bien en nuestras reacciones. Ya tenemos nuestro gen adentro. Entonces hay que también nosotros verificar algo más. Y aquí no acaba. Porque tenemos que nosotros asegurarnos de que realmente se exprese esto. Para eso creamos nuestro archivo, un nuevo archivo de Notepad. Ese sería nuestro plásmido. Ponerle formato FASTA. Sería nuestro plásmido más inserto. Y eso, ya lo guardamos. Y ahora lo abrimos. No lo guardamos como punto FASTA. Listo. Lo abrimos.
Y este sería nuestro plásmido ya con el inserto. Nos vamos a la sección, a la región que nos interesa, que debería estar, es esta de acá. Aquí hemos metido nuestro plásmido. Fíjense con el plásmido original que aquí no había nada y ahora ya hay un inserto. Entonces nos vamos a la secuencia. Tenemos que reconocer nuestro inserto. Lo pusimos en el NDI, ¿verdad? En el ND1. Entonces nuestro inserto parte desde aquí y llegaba hasta el SO1. Pero claro, entonces nuestro inserto, a ver, vámonos primero al documento. Fijémonos de dónde llega. Entonces hay que ubicar esto para reconocerlo. Lo buscamos, lo encontramos y entonces todo esto es nuestro inserto. En realidad no flanquea, podemos o no seleccionarlo el sitio de restricción. Pero sería lo de acá, le agregamos, esto es el inserto. Ponemos un color. Ese es nuestro inserto. Y ahora debemos verificar de que se traduzca correctamente. Entonces, acuérdense de que solo basta con que haya un nucleótido en el medio para que se corra todo el marco de lectura. ¿Y cuál es el marco de lectura correcto? Nos vamos a la secuencia de la proteína, que debería ser MGKITL. MGKITL. ¿Y acaba dónde? Acaba en IDFS. IDFS. Y acaba. Ahí está el comando stop. Entonces estuvo bien. Pueden haber situaciones en las que, por ejemplo, imagínense acá. Imaginen que no hubiésemos puesto 4 bases acá, sino 3. Si no estuviese esa adenina ahí, fíjense dónde estaba. No, me estoy equivocando, porque esto se va a eliminar. Puede suceder el caso en el que, por ejemplo, en nuestro primer no sea justo donde está la primera base y, por ejemplo, aquí antes de haya un ATG y de que nosotros hayamos agregado nuevamente el sitio de restricción. Imagínense que no hubiésemos agregado ese sitio de restricción que justo tiene el ATG y hubiésemos tenido que hacer un diseño diferente. Entonces aquí le poníamos un sitio de restricción de, por ejemplo, 6 pares de bases, pero que nuestro primer acá antes del ATG tuviera otra base más, por ejemplo así. Entonces, si pasaría eso, entonces tendríamos nuestro sitio de restricción y acá una base extra. Y si comparan con nuestro primer inicial, lo voy a poner acá. Este es nuestro diseño, el que nos salió y nos salió bien. Imagínense. Acá hay 6 bases. Con eso nos salió bien. Y en este otro diseño tenemos 3, 4, tenemos 10 bases. Si hubieran 10 bases, un triplete va de 3 en 3, un codón. Entonces, habría uno de sobra, ¿verdad? Porque acá hay 2. Entonces, si acá hay 10, acá van a haber 3, 3, 3 y va a haber uno de sobra. Entonces se corre todo el marco de lectura y ya no va a salir esto. Si quieren probar, lo pueden hacer. Y fíjense qué es lo que pasa. Lo voy a hacer, solo para que vean. Miren.
ya habría un GATG ahí. GATG después del primer ATG. GATG. Ya. Estás. Se metió acá. Entonces habría, después del primer ATG, habría un GATG. Ya, voy a copiar esto. Voy a crear mi notepad. También podríamos ponerle punto .dna. Lo reconoce como DNA y ya no tiene que ser formato FASTA. Si no le ponemos al inicio la primera línea, también lo va a reconocer. Lo abrimos. Nos vamos al detalle. Y fíjense, justo después del ND1 debería comenzar a traducirse nuestra proteína, así como lo hacía acá. Fíjense, después del ND1, ahí está, MGKITL. Y fíjense acá, MDGEDHP no es nuestra secuencia. Se ha corrido todo el marco de lectura. Entonces, ahí el diseño estaría mal. Y para corregir, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es, nos vamos acá a nuestro primer. Si es que ese sería nuestro primer, nosotros aquí le agregaríamos más bases en el 5, primo. Pero no al final, porque ustedes saben que eso se va a cortar. Entonces lo que esté acá no importa, sino debería ser antes de que aparezca el sitio de restricción. Perdón, después del sitio de restricción. Entonces, para corregir, si se corrió una base, deberíamos poner dos, ¿verdad? Entonces ponemos dos bases. Ahí está. Ponemos CT. Y entonces ahí ya no sería 1, sino sería 3. Y se corrigió el marco de lectura. Para verificarlo, ya saben, ustedes hacen esto. Para ver de que se esté traduciendo su proteína. Si ustedes solo ven la secuencia de su gen de interés va a estar. Lo que no va a estar va a ser el marco de lectura correcto. Porque, fíjense aquí, voy a buscar mi secuencia codante. ¿La voy a encontrar? Sí, la voy a encontrar en el plásmido, el que no traduce mi proteína. Sí está, lo que no es, pero no se va a expresar lo que yo quiero. Entonces, no solo deben fijarse en que la secuencia se clone, sino de que lo que se clona se va a expresar. Y así es como este es un modelo de una manera de cómo se puede clonar un gen que se va a expresar. Y probablemente para ustedes clonar otras secuencias van a tener un poco más de dificultades en el diseño primer, si por ejemplo esto es lo que les acabo de mostrar. Así que deben tener, a partir de lo que han aprendido ahora, de lo que han visto ahora, van a poder resolver esos problemas. Y si tienen alguna duda o problema en el futuro, pues pueden acudir a mí o a alguno de los profesores. Gracias.